Enrique Peñalosa, muchas gracias por acompañarnos hoy en el podcast La Estrategia del Día. Aprovechando que te tenemos aquí, pues es imposible no preguntarte sobre esta perspectiva que tú plasmas en tu libro, que en español se llama Igualdad y la ciudad. ¿Cuáles son las lecciones que tú dejas en torno a esto para lograr esas ciudades modernas, pero sustentables, pero igualitarias, todo esto? Bueno, yo creo que la ciudad puede ser un instrumento muy potente para construir igualdad. El mundo entero adoptó la economía de mercado como la mejor manera de administrar los recursos de la sociedad, pero eso genera desigualdad. Y la desigualdad no nos gusta. Millones de personas han muerto luchando por una mayor igualdad. Entonces, ¿qué significa eso? Lograr ciudades en donde los ciudadanos más ricos y los más pobres se encuentren en los espacios públicos, se encuentren como iguales. Ciudades en donde si todos los ciudadanos son iguales ante la ley, como dice cualquier constitución democrática, entonces un bus con 100 pasajeros tiene derecho a 100 veces más espacio en la vía que un carro con uno. O un ciudadano de a pie tiene derecho a la misma cantidad de espacio vial que el que va en un carro de lujo. También si todos los ciudadanos son iguales, el interés general prevalece sobre el particular. Entonces, por ejemplo, nunca debería haber frentes de agua privados. O incluso si es necesario comprar forzosamente, convertir, por ejemplo, los clubes con campos de golf en zonas urbanas, en parques públicos. En fin, pero esto no es ningún comunismo, es simplemente una aplicación de principios democráticos fundamentales. Especialmente, por ejemplo, creo que fallamos en América Latina porque la tierra alrededor de las ciudades era privada y unos pocos se enriquecían infinita e inmerecidamente simplemente con el cambio de uso de tierra rural a urbana. Pero lo grave de eso además es que el alto costo de la tierra hacía que las ciudades crecieran en sitios equivocados, que crecieran en asentamientos informales, irregulares, que no hubiera suficientes vías, que no hubiera suficientes parques. En fin, todo eso lo puede todavía evitar África, por ejemplo. Pero en Latinoamérica, ¿usted cree que eso ya es algo muy difícil de revertir? En Latinoamérica todavía hay muchas cosas que tenemos que hacer, pero todavía están creciendo las ciudades y todavía creo que hay que intervenir muy radicalmente la tierra alrededor de las ciudades. No pueden ser los dueños de la tierra los que deciden dónde o cómo crecen las ciudades. Tiene que ser la sociedad a través del gobierno la que define cómo crecen las ciudades y dónde crecen las ciudades. Todavía están creciendo en América Latina, no tanto porque la población esté creciendo mucho, sino porque los hogares son cada vez más pequeños. Entonces, si por ejemplo los hogares son de 3 personas y después son de 1,5 en promedio, se necesita el doble de viviendas para la misma gente. Entonces, todavía hay mucho por hacer aquí en América Latina. Bueno, hay miles de otras aplicaciones de estos principios, ¿no? Por ejemplo, lo mínimo de lo mínimo es que tengamos banquetas, aceras de calidad. Cuando más se siente la desigualdad es en el tiempo libre, porque en el dormido no se siente tanto, ¿no? En el trabajo incluso tampoco, por más que uno sea el presidente de la empresa y otro el que puede estar limpiando el piso, pero ambos van, se encuentran con sus amigos, tienen problemas, tienen momentos agradables, pero la diferencia se siente enorme es cuando la persona de ingresos altos sale al tiempo libre y va a una casa posiblemente amplia, tiene acceso a más jardines, a campos deportivos, posiblemente a clubes, a casas de campo, a restaurantes, a eventos culturales, a viajes, y la persona de bajos ingresos va a una casa pequeña y ella y sus hijos, distinto de el teléfono o la televisión, la alternativa que tienen para su tiempo libre es el espacio público, es crítico. Entonces el espacio público peatonal, lo mínimo de lo mínimo las banquetas, pero también ciclorrutas, las bicicletas tienen derecho a la misma cantidad de espacio en la vía que los automóviles. O los parques son tan necesarios
como los hospitales. No son un lujo, son algo especial. Entonces yo creo que además, sobre todo si logramos espacios públicos de una calidad tan extraordinaria que atraiga a los ciudadanos, aún a los más ricos, lograr espacios públicos en donde ciudadanos de todos los niveles de ingresos se encuentren, esto es algo maravilloso. Y hablando de crecimiento y desarrollo, pero mediante infraestructura, y en Bogotá, ha surgido recientemente la posibilidad de la construcción de un tren entre Bogotá y algunos municipios de Boyacá. Urbanísticamente, ¿usted qué tan viable lo ve? Me parece, los trenes de pasajeros siempre tienen unos costos altísimos y tienen, necesitan unos subsidios gigantescos. Los buses tienen mucho más flexibilidad, pueden parar, ir a un lado, ir al otro. Entonces, obviamente que los trenes interurbanos son buenísimos, pero por ejemplo, no hay un tren rápido de Washington a Nueva York, ¿no? Ni siquiera en una zona tan... Por lo mismo, por los costos. Porque tiene unos costos muy altos, son muy complicados, entonces... Bueno, en México aquí también se quieren además hay que tener los mucho trenes cuidado. de pasajeros. Los trenes en superficie, a través de zonas urbanas, son terribles. Como hay algunos aquí en Ciudad de México, porque necesitan muros o cercas a los lados, que no se pueden pasar. Entonces dividen la ciudad en dos, entonces la gente tiene que pasar a través de puentes de un lado al otro y demás. Entonces, para ustedes esa no sería la solución, trenes de pasajeros, bueno, hoy por hoy en las ciudades, o depende. Hay que mirar, depende caso por caso, qué se puede hacer, qué es lo ideal, qué tanto cuesta la inversión, qué tanto cuesta la operación, cuál es el impacto urbano, cuál es la flexibilidad, caso por caso. Yo contraté el metro que está haciendo en Bogotá, pero eso es un tema distinto, un metro elevado. Los trenes interurbanos pues son maravillosos, como tantos que hay en Europa y demás. Uh-huh. Aquí hay algunos yendo a las afueras de la ciudad, aquí en Ciudad de México, pero requieren subsidios gigantescos, ¿no? Eso cuesta dinero. Y ahora, pasando a otro tema que creo que también es una problemática común entre varias ciudades de Latinoamérica, inclusive del mundo, diría yo, pues la crisis del agua. La escasez que están viviendo las poblaciones actualmente. Creo que Bogotá vive lo mismo y esto apunta a prolongarse más de lo previsto. ¿Qué es lo que usted ve? ¿Cuál puede ser esa solución? No, en caso de nuevo, cada ciudad tiene su propia solución, ¿no? Lo que yo creo que en Bogotá se hizo un error porque no se ha hecho la ampliación de Bogotá tiene agua maravillosa. Bogotá es una ciudad que está muy alta, como a 2.600 metros de altura, poco más alta que Ciudad de México, y el agua viene de unas montañas mucho más altas, como de 3.000 metros, viene por gravedad. Aquí en México, en cambio, hay que bombearla desde zonas más bajas, lo que cuesta mucho dinero. El consumo de energía es gigantesco bombearla. Pero en Bogotá, entonces dicen que es que no se inunda, no se hace una nueva embalse, una represa, que porque unas plantas que se llaman frailejones se inundan, pero hay decenas de miles de hectáreas a esa misma altura o más en los páramos que llamamos, que están en cultivos agrícolas, tienen ganado. Entonces, hagamos el embalse ahí, que es ideal porque usa el mismo túnel para llevar el agua a Bogotá, y se compran 1.000, 2.000, 3.000 hectáreas de tierras agrícolas a la misma altura y se siembran frailejones para compensar. Pero uno no puede poner en riesgo el suministro de agua de una ciudad que Bogotá, no solo Bogotá, sino los municipios aledaños que tienen agua en la empresa de Acueducto de Bogotá, que es el 20% de la población de Colombia, que produce el 30% del PIB. Uno no puede poner en riesgo. Ahora estuvimos de buenas que comenzó a llover, pero podía haber sido más grave la situación, y aún así todavía tenemos un racionamiento. Por ejemplo, México, que tiene mucho menos agua que Bogotá, tiene que bombearla desde abajo y no está en racionamiento, ¿no? Es decir, en ninguna ciudad seria tenemos racionamiento de agua, y menos en una donde hay tanta agua como en Bogotá. Entonces, a veces creo que hay posiciones, yo diría, de un
que se llaman ambientalistas radicales, pero recordemos que los seres humanos en un país como Colombia solo ocupan el 0,5% del área de todo el país. El 0,5%, el menos de la mitad del 1%. Los seres humanos también tienen derecho a vivir. Y yo no conozco ciudades serias en el mundo donde haya racionamiento de agua ni que le digan nada. Entre otras, Bogotá tiene un agua muy costosa. En los niveles de ingresos más altos, el agua de Bogotá cuesta el doble que en Nueva York. Y ahora además hay toda clase de multas para los que consuman mucho. Yo no conozco que eso pase en ninguna ciudad seria del mundo. ¿Y eso cómo se puede cambiar? Bueno, haciendo los proyectos que están diseñados hace muchos años para hacer los embalses tradicionales que hay que hacer y demás, y una serie de obras que perfectamente le darían agua, toda el agua que necesite Bogotá. Muy bien, y ahora pasando a temas energéticos. Hace unos meses el presidente Petro le pidió a Bogotá un mayor rol en la transición energética, justamente. ¿Cómo cree que el Grupo Energía Bogotá puede apoyarla más en la transición energética? Entonces, ¿cómo cree usted que el Grupo Energía Bogotá pueda apoyarla más y desde la administración distrital? ¿Qué más podría hacer la ciudad? El gobierno nacional de Petro ha bloqueado, ha generado toda clase de obstáculos para que se pueda, por ejemplo, Bogotá necesita hacer unas líneas de conducción eléctrica y el gobierno nacional, la entidad ambiental, no ha permitido que se pongan unas torres. Es ridículo venir a decir que eso tiene un daño, genera algún daño ambiental, hacer unas torres para poner unos cables de conducción eléctrica y están poniendo en riesgo el suministro eléctrico de Bogotá. Es una irresponsabilidad infinita. De nuevo, volvemos a unas posiciones ambientalistas extremas locas que pueden dejar sin... tenemos otros casos donde había una serie de proyectos de energía solar y eólica en La Guajira, que unas comunidades y además con una serie de temas colombianos absurdos no han permitido que han paralizado estos proyectos. Entonces, son unas posiciones absurdas. Por ejemplo, Colombia podría ser uno de los grandes productores de cobre del mundo. El cobre es indispensable para la transición energética, para que haya, pues se necesita para todo lo eléctrico, para la transmisión eléctrica, para muchas cosas, y el gobierno colombiano está bloqueando el desarrollo de minas de cobre, que es lo que es necesario para poder tener. El cobre es indispensable para la transición energética. Entonces, Colombia tiene una matriz energética muy limpia. La mayor parte de la generación eléctrica en Colombia es hídrica, con base en agua, y como el 80% en este momento en Colombia. Pero ahora es prácticamente imposible hacer nuevas hidroeléctricas, de nuevo porque no se permite, y aún en los desarrollos más ambientalmente sostenibles, como son la energía eólica o solar, están bloqueando los proyectos. Algunos inversionistas los han abandonado porque son demasiadas las trabas. Entonces, claramente nosotros necesitamos agua, nosotros necesitamos electricidad, no podemos tener unas posiciones tan absurdas. Estamos corriendo unos riesgos altos, por ejemplo en Colombia, de quedarnos sin gas. El gas, que es un combustible que se ha dicho que es un combustible de transición, ¿no? Que es mucho más limpio que el petróleo y demás, y que además es indispensable para que los hogares en Colombia cocinen con un bajo costo. Fue una revolución haber llegado con el gas natural a los hogares, porque antes utilizaban gasolina y los niños se quemaban y demás. Entonces, ahora el gobierno colombiano tiene, por una serie de decisiones que tiene, vamos a tener una escasez de gas muy grande a partir de diciembre de este año, y ha entorpecido el desarrollo de una serie de proyectos y ha paralizado la exploración de nuevos desarrollos de gas. Entonces,
Me recuerda también un poco lo que está pasando en Ecuador, ahora también que mencionábamos la parte de las hidroeléctricas, de esos países que dependen en 70% del agua para producir su electricidad, pero qué va a pasar también con las sequías, ¿no? Sí, como eso, usted dice, cada país tiene su pero complejidad. es que se compensa en todas partes. Nosotros siempre hemos tenido la combinación, siempre eso existía en Colombia, una combinación de hidroelectricidad con unas plantas térmicas que entraban en operación en las épocas de sequía, cuando había sequía. Eso se puede hacer, pero lo mismo ahora se puede tener, por ejemplo, la energía solar también produce mucha energía durante el día, pero de noche no. Entonces se necesita también compensaciones y demás. Pues estos son temas que ya están inventados en el resto del mundo. Bueno, Colombia tiene unas ventajas grandes, podría tener mucho más generación hidroeléctrica. Ahora no quieren que se haga generación hidroeléctrica más porque es imposible ahora hacer obras en Colombia, toda clase de trabas de las comunidades que exigen una cosa que llaman las consultas previas. Es que yo era alcalde de Bogotá cuando inauguramos una hidroeléctrica muy grande que pertenecía al Grupo Energía de Bogotá, la hidroeléctrica del Quimbo, y los socios era Enel de Italia. Y vino el presidente mundial de Enel cuando se iba a inaugurar la hidroeléctrica del Quimbo. Entonces yo le dije, bueno, ¿cuándo es que hacemos otra hidroeléctrica? Entonces me dice él, no, nosotros no volvemos a hacer una hidroeléctrica en Colombia nunca en la vida, porque son tantos los problemas y las trabas que nunca ni consideraríamos eso. Eso dificulta la competitividad. Pero por supuesto, un país para desarrollarse necesita energía. Entonces, pero como digo, ni siquiera estamos permitiendo, estamos que se lleguen con las líneas de conducción de electricidad críticas, de electricidad, no de petróleo, de electricidad a Bogotá, que porque no se pueden poner unos postes para las líneas de conducción en un páramo. Esto es absurdo. ¿Qué daño ambiental hace eso? De ninguno. Y estamos poniendo en riesgo el suministro de energía nada menos que de Bogotá. Y entonces yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos y no ser tan ideológicos y un poquito más prácticos. Muy bien. Y por último, Enrique, se acerca la temporada electoral y a usted lo asocian con por ser un gran ejecutor. ¿Le interesa la presidencia en 2026? A mí me interesa obviamente la presidencia, toda mi vida dedicado a Colombia, al sector público. Creo que sería un buen presidente para Colombia, pero lo que se necesita es que llegue alguien bueno, serio, que tenga claro que en todos los campos hay expertos, hay técnicos, hay expertos en la salud, hay expertos en la energía, hay expertos en la educación. Entonces, lo que tiene que hacer cualquiera es que sea un buen gerente, serio, que gobierne con los mejores, que deleguen los mejores técnicos, en los mejores. Gracias a Dios los países han formado a gente excelente y entonces lo que hace un buen gerente es conseguir gente que es mejor que él para gobernar. Entonces eso es lo que necesitamos. La persona que políticamente tenga más posibilidades de que lo elijan, pero claramente no con el rumbo loco al que nos lleva este presidente Petro que ha frenado totalmente la inversión privada en Colombia, que ha desbaratado un sistema de salud que era ejemplar a nivel internacional, que está haciendo mucho daño al desarrollo del país. Es que el peor problema ambiental es la pobreza. Entonces nosotros necesitamos que haya desarrollo económico. ¿Por qué en Colombia arrasamos las selvas del Amazonas y tantos bosques? Porque los campesinos pobres pues necesitan ir a tumbar selva para sembrar coca o para tener ganado, para cualquier cosa. Entonces, en países más ricos, en cambio, yo estaba, por ejemplo, en Jamaica esta semana y las montañas de Jamaica no están arrasadas como o en Panamá incluso, que tiene ahora un ingreso per cápita que es casi 3 veces el colombiano. Las selvas están mucho mejor conservadas que en Colombia. ¿Por qué? Porque son más ricos, entonces los campesinos no tienen necesidad de ir a tumbar selva para sobrevivir. Entonces, volviendo a la presidencia, lo que necesitamos es alguien que cree las condiciones para que haya inversión privada en Colombia, que es lo único que nos saca de la pobreza y del subdesarrollo. Sin inversión privada no hay nada que hacer. Muy bien, muchas gracias, Enrique. Bueno, gracias, Jimena.